Durante años, una madre adinerada que luchaba contra el Alzheimer avanzado permaneció en silencio dentro de la enorme mansión de su familia, incapaz de reconocer a nadie, ni siquiera a su único hijo, un multimillonario que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Docenas de médicos, enfermeras y terapeutas intentaron llegar a ella, pero nada funcionó. Entonces un día, una nueva criada, silenciosa, se unió al personal, alguien a quien nadie prestó atención al principio. No hacía preguntas, no causaba problemas, simplemente observaba. Pero lo que nadie sabía era que ocultaba un secreto. Y cuando llegó el momento, se acercó a la anciana, se inclinó y le susurró solo 5 palabras simples al oído. Y eso lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En la cima de una colina solitaria en Charleston se erguía la gran mansión Holloway. Desde el exterior, el edificio parecía perfecto, con sus paredes blancas impecables, ventanas pulidas y el jardín delantero aún bien cuidado. Pero en el interior, la casa contaba una historia diferente. Los pasillos estaban silenciosos y las habitaciones se sentían vacías. Aunque todavía había personas trabajando allí, el silencio no era pacífico, se sentía pesado, como si las paredes guardaran secretos. Elena Holloway, una vez conocida como la Dama del Sur, vivía allí, pero ya no era la misma. Tenía Alzheimer, y su mente estaba perdida en recuerdos rotos. La mayoría de los días se sentaba en una silla cerca de la chimenea fría, mirando al vacío. Susurraba cosas extrañas para sí misma como «no lo firmes» o «cayó en el lago y sopló corbata». Nadie entendía lo que quería decir. El personal no hablaba mucho y no se acercaba a ella a menos que fuera necesario. La mujer a cargo, Judith, mantenía todo bajo un control estricto. Judith había trabajado en la mansión Holloway durante muchos años. No era amable, pero era organizada. Se aseguraba de que la mansión funcionara sin problemas, sin importar qué. Cada miembro del personal tenía una tarea y si no la hacía bien, Judith lo notaba. No permitía chismes ni preguntas. Eso era especialmente cierto cuando se trataba del hijo de Elena Holloway, Thomas Holloway. Hace años, él había sido el centro de atención en la familia. Todos esperaban que él asumiera todo. Pero entonces ocurrió algo extraño. Un gran escándalo que involucraba a Thomas sacudió a la familia, pero nadie decía qué era. Desapareció poco después y desde entonces nadie había oído de él. La gente especulaba sobre lo que pasó, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En la mansión, el nombre de Chamos nunca se mencionaba. Era como si hubiera desaparecido de la existencia. Judith se aseguraba de que esa regla se cumpliera estrictamente y nadie se atrevía a romperla. La mansión parecía congelada en el tiempo. Los días pasaban lentamente, siempre iguales. La mañana comenzaba con una limpieza silenciosa, pasos suaves sobre pisos de madera y sin risas ni voces altas. El personal se movía con cuidado, temiendo perturbar la quietud. Aunque la mansión era grande y hermosa, se sentía más como un museo que como un hogar. Viejos cuadros cubrían las paredes y todo parecía costoso, pero también intacto, como si nadie viviera realmente allí. A la hora del almuerzo, le traían comida a Elena, pero apenas comía. La mayoría del tiempo solo miraba por la ventana o murmuraba sobre cosas del pasado. Sus palabras no tenían sentido, pero siempre había una sensación de que algo importante estaba oculto en ellas. A veces se repetía una y otra vez, especialmente cuando mencionaba el lago o un documento. Los trabajadores comenzaron a sentirse inquietos. Era como si Elena intentara decirles algo, pero no entendían qué era ni cómo ayudarla. Aunque la mansión estaba llena de cosas valiosas, arte, antigüedades, muebles finos, nada se sentía cálido o acogedor. Las luces se mantenían bajas y las cortinas a menudo cerradas. El único sonido real provenía de los relojes que tic-taqueaban en cada pasillo.
La habitación de Elena tenía fotos de su versión más joven, sonriendo en vestidos antiguos con su esposo y un niño pequeño, probablemente Thomas. Pero esa vida feliz había quedado atrás hace mucho tiempo. Nunca venían visitantes y el teléfono rara vez sonaba. La mansión, una vez llena de invitados y música, ahora se erguía como un fantasma silencioso de su pasado. Judith caminaba por la casa todos los días con un portapapeles en la mano, revisando a todos y todo. Nadie se atrevía a hacerle preguntas. Cuando una bombilla se quemaba o una ventana crujía, se arreglaba rápidamente, pero nadie podía arreglar la sensación en el aire. El sentido de que algo terrible había sucedido y no se había resuelto. Entonces, una mañana, sin previo aviso ni anuncio, llegó una nueva trabajadora. Era joven, con ojos tranquilos y pasos silenciosos. No decía mucho, y Judith no explicó quién era. El personal solo sabía su nombre y que estaba allí para ayudar. Algunos de los trabajadores más antiguos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Era extraño que contrataran a alguien nuevo, especialmente sin explicación. Usualmente, las contrataciones tomaban tiempo y involucraban decisiones cuidadosas. Esto se sentía diferente. A la nueva mujer se le asignó ayudar en áreas generales, especialmente con Eleanora. Era un trabajo difícil. A la mayoría de la gente no le gustaba estar cerca de Eleanora por mucho tiempo. Su constante susurro y comportamiento extraño los incomodaba. Pero la nueva trabajadora no parecía molestarse. Escuchaba cuando Eleanora hablaba y se quedaba cerca sin miedo. Era como si tuviera una razón para estar allí, algo más que solo un trabajo, pero nadie sabía qué era. Su presencia cambió lentamente la atmósfera en la mansión, aunque solo un poco. Algunos del personal comenzaron a actuar menos tensos cuando ella estaba cerca. Trataba a todos con amabilidad, incluso a Judith, quien normalmente no aceptaba la amabilidad. Aún así, la mansión seguía siendo un lugar lleno de misterio. Eleanora seguía hablando en pensamientos rotos, pero la nueva trabajadora no los ignoraba. Comenzó a escribir cosas. Frases como «no lo firmes» o «corbata azul parecía extraña», pero guardaba notas. Algunos días Eleanora se agitaba más y otros días estaba tranquila. La nueva mujer se quedaba cerca durante esos momentos, observando y esperando. Estaba claro que intentaba entender algo. Judith también lo notó. Observaba desde la distancia, llevando la cuenta como siempre lo hacía. La vida en la mansión no cambió de la noche a la mañana, pero con la llegada de la nueva trabajadora, algo había comenzado. Nadie hablaba de ello abiertamente. Pero dentro de esas viejas paredes, el silencio había empezado a cambiar. Grace Williams llegó a la mansión Holloway sin hacer escena. Entró por la puerta lateral temprano en la mañana, cargando solo una pequeña bolsa. Judith, la estricta gerente de la casa, la presentó como la nueva ayudante doméstica y no dijo nada más. Grace parecía joven, tal vez en sus veintitantos. Llevaba ropa sencilla y no sonreía mucho. Asintió cortésmente, hablaba muy poco y mantenía los ojos bajos. La mayoría del personal no le prestó mucha atención al principio. Judith le dio una advertencia clara de inmediato. «Aléjate de la anciana, ya no sabe quién es». Grace no dijo nada en respuesta, solo asintió de nuevo. Se le asignaron tareas simples de limpieza: barrer, quitar el polvo, ayudar en la cocina. Seguía las órdenes exactamente. Pero desde el principio Grace estaba haciendo más que solo su trabajo. Estaba observando. Prestaba atención a cada persona, cada pasillo y cada palabra dicha cuando la gente pensaba que nadie escuchaba. En silencio, comenzó a tomar notas. Grace guardaba un pequeño cuaderno escondido en su bolsillo. Cuando nadie estaba cerca, lo sacaba y escribía rápidamente cualquier cosa que oyera o notara. No quería que nadie lo viera. La mayoría de las veces hacía notas sobre cosas que Eleanora decía. La mujer mayor nunca miraba directamente a Grace, pero cada vez que Grace entraba en la habitación, Eleanora se ponía más inquieta. Se movía en su silla, jugueteaba con las manos y susurraba aún más de lo usual. Grace nunca le preguntaba nada, pero escuchaba atentamente. Eleanora decía cosas extrañas como «piano oculto», «estación azul», «mi mano tembló». Nada de eso tenía sentido, pero Grace lo escribía todo.
También comenzó a observar a los otros empleados que tomaban descansos demasiado a menudo, que evitaban la habitación de Eleanora, que se quedaban demasiado callados cuando se mencionaba el nombre de Thomas. Grace no se apresuraba. Actuaba como si perteneciera allí, pero su verdadero trabajo no tenía nada que ver con limpiar los pisos. Detrás de su cara tranquila, Grace estaba enfocada y cuidadosa. No hacía amigos con los otros trabajadores. Cuando charlaban en la cocina, escuchaba, pero no se unía. Cuando le preguntaban de dónde era o cómo consiguió el trabajo, respondía simplemente: «La agencia me envió». Eso era suficiente para detener sus preguntas. Pero la verdad era muy diferente. Grace no había venido de ninguna agencia. Había sido enviada por alguien importante, alguien poderoso que necesitaba respuestas sobre la familia Holloway. Había entrenado para este tipo de trabajo, recopilando información sin ser notada. Su trabajo era acercarse a Eleanora, observar la casa y descubrir qué pasó todos esos años atrás cuando Thomas desapareció. Grace no sabía todo, pero sabía lo suficiente para mantenerse alerta. Le habían dicho que la mansión guardaba secretos y que Eleanora podría ser la única que quedaba que supiera la verdad. Su mente estaba rota, pero pedazos del pasado aún salían en sus palabras. Todos los días Grace seguía la rutina. Limpiaba el pasillo del segundo piso, ayudaba en la lavandería y llevaba toallas frescas a las habitaciones de investidos, pero siempre encontraba tiempo para pasar por la sala de estar de Eleanora. A veces entraba con un plumero y fingía ordenar. Otras veces solo se paraba cerca de la puerta esperando oír algo útil. Nunca empujaba. Dejaba que Eleanora hablara por su cuenta. La mujer mayor hablaba consigo misma a menudo, pero su tono cambiaba cuando Grace estaba cerca. Había tensión, como si Eleanora sintiera algo familiar. Una tarde, Eleanora miró directamente a Grace por primera vez y susurró: «No eres ella, pero te pareces». Grace no reaccionó, solo siguió quitando el polvo, luego salió de la habitación. Esa noche escribió las palabras. No sabía quién era ella, pero importaba. Cada pieza importaba. Grace creía que cuanto más escuchara, más sentido tendría el rompecabezas. Judith, en cambio, comenzó a sospechar. Notó cómo Grace se movía por la casa, cuán a menudo estaba cerca de la habitación de Eleanora y cuán callada se mantenía. Judith no era tonta. Había trabajado en la mansión Holloway por mucho tiempo. Había visto cosas extrañas antes y no le gustaban las sorpresas. Una mañana, Judith detuvo a Grace en el pasillo y la miró fijamente por unos segundos. «Eres muy curiosa para alguien que solo barre el piso», dijo. Grace respondió con calma. «Sigo mi lista, señora. Voy a donde me asignan». Judith no dijo nada más, pero desde ese día vigiló a Grace. Aún así, Grace no retrocedió. Tenía una misión y no iba a detenerse. Continuó con su trabajo, escribiendo notas en secreto, esperando que Eleanora revelara algo importante. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Si alguien descubría lo que realmente estaba haciendo, la echarían y todo se perdería. Grace estaba ahora segura de que Eleanora era la clave para entender qué había sucedido en el pasado. Las partituras, el abrigo oculto, la corbata azul, todo era parte de un panorama mayor. Eleanora no era solo una anciana confundida, había vivido algo importante, algo que había sido ocultado durante años. Grace comenzó a ver un patrón en la forma en que Eleanora repetía sus palabras. Era algo así como un código construido con emociones antiguas y recuerdos desvanecidos. Pero el tiempo se acababa. Judith hacía más preguntas. Algunos de los otros trabajadores habían comenzado a vigilar a Grace más de cerca también. Cada paso que daba tenía que ser cuidadoso y planeado. No podía permitirse ser descuidada. Grace sabía que la verdad estaba cerca. Podía sentirlo, pero también sabía que un error podría destruir todo. Tenía que mantenerse enfocada. Eleanora intentaba hablar a través del silencio, y Grace tenía que escuchar antes de que fuera demasiado tarde y alguien la detuviera para siempre. Mientras limpiaba casualmente la oficina cerrada, Grace encontró una forma de entrar sin llamar la atención. La puerta usualmente estaba sellada y solo Judith tenía la llave. Pero Grace había captado la rutina. Judith siempre dejaba la llave en su escritorio durante el almuerzo. Un día, cuando Judith estaba lejos, Grace entró en la oficina. Se movió rápido pero con cuidado, sin tocar nada a menos que fuera necesario. En la parte trasera de la silla de cuero vio una chaqueta marrón oscura con las iniciales TH bordadas internas. Cuidadosamente sacó unos cabellos sueltos del cuello y los puso en una bolsa de plástico que había preparado antes.
Esa noche, cuando nadie miraba, tomó unos mechones del cepillo de Eleanora. Grace ya no estaba adivinando, quería prueba. Envió las muestras a su contacto en la ciudad. Su contacto se envió un mensaje con los resultados. Las muestras de ADN coincidían. El hombre que había usado la chaqueta era en definitiva el hijo biológico de Eleanora Holloway. Grace sostuvo el papel con fuerza en su mano mirando el resultado. Ya no había duda, Thomas Holloway había estado en esa casa. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué nadie lo había buscado? ¿Por qué todos en la mansión actuaban como si nunca hubiera existido? Grace sabía que esto no era normal. Una familia como las Holloway nunca dejarían que un hijo desapareciera en silencio a menos que alguien tuviera algo que ocultar. La respuesta tenía que estar enterrada profundamente. Grace continuó su búsqueda a través de las partituras antiguas en el sótano. Encontró más notas manuscritas y marcas. Algunas líneas tenían pequeños códigos y otras tenían nombres y fechas. Era confuso, pero una partitura destacó. Mencionaba un lugar y una fecha que no coincidía con ningún evento conocido. Grace comenzó a sospechar que las pistas apuntaban a un diario oculto. Siguiendo las indicaciones, Grace buscó en la parte trasera del gabinete de música. Dentro de un falso fondo, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero. Era viejo, con páginas desgastadas y la escritura era temblorosa pero clara. De vuelta en la mansión ese mismo día, Eleanora tuvo un colapso. Gritó el nombre de Judith una y otra vez, mezclándolo con frases extrañas y fechas. El episodio de Eleanor fue intenso. Estaba temblando y llorando, sentada en su silla con las manos aferrando una foto. Grace entró e intentó calmarla, pero Eleanor no paraba. No me dejó ver a Judith. Tommy cayó en la habitación oscura, lloró. Grace se quedó a su lado, tomando notas mentalmente, intentando captar cada palabra. Estaba claro que la mente de Eleanora intentaba alcanzar la verdad. Estaba confundida, pero sus palabras no eran aleatorias. Los papeles. Dijo que tenía que firmarlos, pero no quería. Grace sabía que hablaba de Judith. Eleanora había sido manipulada para firmar documentos que llevaron a la desaparición forzada de Thomas. Ahora todo era más claro. Judith tenía poder sobre Eleanora, control sobre el personal, y nadie cuestionaba su autoridad. Grace se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Organizó toda la evidencia que tenía, videos, archivos y notas, e hizo copias. Intentó llamar a la policía usando un número seguro proporcionado por su contacto, pero algo salió mal. La llamada no se conectó como se esperaba. En cambio, después de marcar el número, la línea se cortó de repente y el teléfono se apagó. Momentos después, Judith entró en la habitación donde Grace había estado escondida para hacer la llamada. Su rostro estaba rojo de ira. Frente a dos miembros del personal, gritó: «Has estado robando. Encontré cosas desaparecidas. Ítems personales, registros». Grace se quedó en silencio, sin decir nada. La voz de Judith se hizo más fuerte, acusándola de traición y mal comportamiento. Luego le dijo a los dos miembros del personal que escoltaran a Grace fuera de la propiedad. La agarraron por los brazos y la llevaron afuera. Los miembros del personal miraban desde ventanas y pasillos mientras Grace era sacada. Nadie dijo una palabra. Judith la seguía de cerca, aún gritando. Pero Grace no parecía asustada. Salió caminando con calma. Y al llegar a la puerta principal, giró ligeramente la cabeza y sonrió. No una gran sonrisa, solo una tranquila y conocedora. Algo había cambiado. Judith ya no tenía control total. Grace no estaba rota. Ser expulsada no la detuvo. De hecho, le dio más libertad. Mientras vivía dentro de la mansión, tenía que esconder todo. Ahora, no tenía que jugar según esas reglas. Ya tenía copias de seguridad de todos los archivos. Tenía el video, los informes bancarios falsos y las declaraciones de Eleanora escritas. Había enviado copias a personas en las que confiaba. Y ahora que estaba fuera, podía tomar acción sin que nadie vigilara cada movimiento suyo. Judith había cometido un error.
Pensó que remover a Grace resolvería el problema, pero solo lo empeoró para ella. Grace había esperado pacientemente, recopilando todo. Había armado todas las piezas del rompecabezas. Sabía que Thomas estaba vivo. Eleanor había sido silenciada, y Judith estaba detrás de todo. Su tiempo dentro de la mansión había terminado, pero el trabajo real apenas comenzaba. El siguiente paso tendría lugar fuera de esas paredes. Grace tenía la verdad, y estaba lista para usarla. Al salir de la mansión, el gran edificio detrás de ella parecía el mismo que siempre. Pero ahora Grace lo veía diferente. Había entrado en esa casa como una trabajadora silenciosa. Nadie le había prestado atención. Ahora se iba con todos los secretos que la familia Olay había enterrado. No sabía qué haría Judith a continuación. Tal vez destruir más evidencia. Tal vez intentar cubrir sus huellas. Pero ya no importaba. Grace estaba adelante. No necesitaba permiso. No necesitaba fingir. Todo lo que Judith intentó ocultar ya estaba en movimiento. La gente vería la verdad. Las autoridades se involucrarían. Thomas podría ser liberado. Eleanor podría finalmente ser creída. Grace había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Había cambiado el juego. Y mientras desaparecía por el camino con su pequeña bolsa, dejando la mansión atrás, su sonrisa tranquila permaneció. Judith había ganado durante años. Pero ya no. Las reglas habían cambiado, y Grace era la que tenía el control ahora. Fuera de la mansión, todo cambió. Grace ya no fingía. Finalmente reveló su verdadera identidad al mundo. No era solo una criada silenciosa. Era una enfermera entrenada e investigadora encubierta. Había estado trabajando en secreto bajo la dirección de George Keller, un amigo cercano de Thomas Holloway y es miembro de la junta original de la Fundación Olay. George había sospechado que algo andaba mal durante años. Sabía que Judith ocultaba algo, pero nunca tuvo la evidencia para probarlo. Ahí fue cuando contactó a Grace. Con su experiencia en enfermería y trabajo investigativo, era la persona perfecta para entrar en la mansión sin ser notada y descubrir la verdad. Y lo hizo exactamente eso. Ahora, con imágenes de video, pruebas de ADN y notas detalladas desde dentro de la casa, Grace ayudó a George a preparar un informe completo. No lo mantuvieron en silencio. Lo llevaron directamente a la prensa. Querían que el mundo viera lo que había sucedido dentro de la mansión Olay. No más silencio. No más secretos. La reacción fue inmediata. Los medios de comunicación recogieron la historia en horas. Los titulares aparecieron en todas partes: multimillonario desaparecido encontrado vivo después de años en instalación secreta y escándalo Olay, corrupción, silencio y una valiente investigadora. Reporteros de televisión se reunieron fuera de la clínica donde Thomas estaba retenido. Abogados aparecieron. Funcionarios gubernamentales se involucraron. La gente quería respuestas. El público estaba impactado. La idea de que un hombre rico y poderoso hubiera sido ocultado durante tanto tiempo sin que nadie preguntara era increíble. Grace y George realizaron una conferencia de prensa donde explicaron todo. Mostraron el video de Thomas siendo arrastrado fuera de la oficina. Mostraron los resultados de la prueba de ADN y documentos financieros que probaban el fraude. Dejaron claro que esto no era solo un problema familiar. Era un crimen. Poco después, se emitió una orden legal para sacar a Thomas de la clínica privada. El personal médico cooperó y Thomas fue transferido cuidadosamente a un centro de recuperación. Estaba débil, confundido y desorientado, pero finalmente era libre. Cuando sacaron a Thomas, las cámaras destellaron. Parecía mayor, más delgado y cansado, pero sus ojos se movían como si intentara recordar algo. Una enfermera le preguntó su nombre. Dudó, luego susurró: Thomas. Esa sola palabra lo confirmó todo.
Grace lo visitó en silencio, y cuando dijo nombres como Judith y Eleanor, él reaccionó. Al principio, solo eran expresiones faciales, pero lentamente comenzó a repetir palabras: la habitación, piano, voz de mamá. Grace le mostró fotografías y páginas del diario. Sus manos temblaron cuando la sostuvo, pero no la soltó. Algunos recuerdos aún estaban dentro, aunque borrosos. Cada vez que alguien decía Mansión Holloway, su respiración cambiaba. Recordaba la casa. Recordaba discutir con Judith. Recordaba intentar hablar y ser silenciado. Los médicos dijeron que su mente necesitaba tiempo para sanar, pero estaba consciente. Sabía su nombre. Sabía que alguien le había quitado su vida. Y ahora quería entender qué había sucedido y por qué nadie vino por él hasta ahora. Mientras tanto, dentro de la mansión Olay, el caos se extendía. El personal había visto las noticias y no sabía qué creer. Algunos estaban asustados. Otros enojados. Pero una persona reaccionó con intensa emoción: Eleanor Holloway. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo, de repente se detuvo frente a una vieja lámpara. La agarró con fuerza con ambos brazos, la abrazó contra su pecho y comenzó a llorar. «Ha vuelto. Ha vuelto. El piano todavía está aquí», gritó. Un cuidador intentó calmarla, pero no paraba. Su voz resonaba por la casa. Sus palabras ya no eran solo ruido. Sonaba segura. Sonaba despierta. Otros trabajadores se quedaron en silencio, observando. No se rieron. No susurraron. Sabían que algo real estaba sucediendo. Era como si la mente de Eleanor estuviera conectando el pasado y el presente de una vez. Su memoria rota, después de años de confusión, le estaba dando un mensaje claro. Su hijo había regresado. Incluso en su condición, podía sentir la verdad. Judith, sin embargo, ya no era intocable. Los investigadores ya estaban en camino para interrogarla. Miembros de la junta de la fundación convocaron reuniones de emergencia. La gente comenzó a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué nadie investigó la desaparición de Thomas antes? ¿Por qué se le dio a Judith control total durante tantos años? ¿Por qué las donaciones y finanzas nunca se revisaron adecuadamente? Judith intentó defenderse. Afirmó que había actuado por preocupación, que Thomas había sido inestable y peligroso. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Los documentos que Grace encontró mostraban mentiras, transferencias bancarias ocultas y decisiones secretas tomadas sin el pleno conocimiento de Eleanor. El video de Thomas siendo sacado por la fuerza era imposible de explicar. Judith perdió los estribos durante una entrevista y se fue. Su imagen calmada y profesional se estaba desmoronando. Nadie confiaba en ella ya. Las personas a su alrededor comenzaron a alejarse. Algunos renunciaron a sus trabajos, otros se negaron a hablar. Judith se dio cuenta de que se estaba quedando sin apoyo. Su control sobre la familia Olay se rompía rápido. Todos podían sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Las mentiras estaban siendo expuestas. La verdad, una vez enterrada y oculta detrás de puertas cerradas y documentos falsos, ahora estaba a la vista. Grace había terminado su parte dentro de la mansión. Pero su misión no había terminado. Continuó trabajando con equipos legales y médicos ayudando a Thomas a recuperarse. También visitaba a Eleanor cuando podía, aunque desde la distancia. Judith aún no había sido arrestada, pero su poder se había ido. La historia había llegado a todos los principales canales de noticias. La gente en todo el país seguía las actualizaciones. El nombre Ul, una vez respetado, ahora estaba ligado a un escándalo. Pero lo más importante estaba claro: la verdad había vuelto, al igual que Thomas, y aunque aún tenía un largo camino por delante, ya no estaba olvidado. En la mansión, el personal susurraba menos y escuchaba más. Todos esperaban. Nadie sabía qué pasaría después. Pero una cosa era cierta:
Judith estaba perdiendo, y esta vez no podía detenerlo. Thomas Olay regresó a la mansión después de muchos años. Ya no era el joven confiado del pasado. Sus pasos eran lentos y su rostro mostraba años de confusión y dolor. Pero sus ojos tenían algo nuevo, determinación. Estaba listo para enfrentar lo que le habían quitado. La mansión parecía la misma desde el exterior, pero por dentro se sentía diferente. Caminó por las puertas principales con Grace a su lado. Los pasillos se sentían fríos. Los muebles seguían allí, los mismos cuadros en las paredes, pero apenas reconocía nada. Judith se había ido ahora, removida de su posición, bajo investigación. El personal evitaba el contacto visual, inseguro de cómo actuar. Algunos aún estaban en shock de que Thomas estuviera vivo. Eleyanena estaba sentada en su silla habitual, en silencio, mirando al vacío. Cuando Thomas le habló suavemente, no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Dolía más de lo que esperaba. Pero sabía que tenía que intentarlo. No estaba aquí para rendirse. No de nuevo. Grace había sido oficialmente autorizada de vuelta en la mansión. Ya no fingía. Sus documentos estaban claros y su trabajo era reconocido legalmente, aunque nadie conocía su historia completa excepto Thomas. Al personal se le había dicho que regresaba para asistir con la reintegración de Thomas y apoyar a Eleyanena. Pero para los demás, aún era solo una enfermera con autorización especial. Grace no explicaba. Se enfocaba en ayudar a Thomas a instalarse de nuevo. Juntos, caminaron por la casa, y Grace señalaba partes del pasado, habitaciones que podrían ayudarlo a recordar. Cuando llegaron al segundo piso, se pararon frente a una vieja puerta de madera. Thomas la miró durante mucho tiempo antes de abrirla. Era su habitación de la infancia. El polvo cubría todo. Los estantes estaban vacíos y los cajones llenos de papeles viejos. Grace sugirió que limpiaran y reconstruyeran juntos, paso a paso. Thomas estuvo de acuerdo. Si había una forma de llegar a su madre, tenía que empezar aquí. Durante los siguientes días, Thomas y Grace trabajaron cuidadosamente para restaurar la habitación. Encontraron álbumes de fotos viejos en almacenamiento, algunos juguetes, discos viejos y libros que habían sido empacados años atrás. Grace ayudó a lavar las sábanas viejas y a preparar la cama de nuevo. Thomas eligió las mismas cortinas que tenía de niño. Trajeron de vuelta un tocadiscos y encontraron algunos discos de vinilo de canciones que Eleyanena solía tocar. El aroma de su viejo colonia aún estaba en un cajón, tenue pero reconocible. Grace encontró una pequeña botella de perfume que una vez perteneció a Eleyanena. La colocaron cerca del espejo. Cada detalle se hizo con cuidado. Thomas no hablaba mucho durante el proceso. Estaba enfocado y, cuando no trabajaba, pensaba. Grace guiaba la configuración, asegurándose de que todo coincidiera con lo que Eleanor recordaría. No solo estaban arreglando una habitación. Estaban construyendo un recuerdo, algo lo suficientemente fuerte como para ayudar a Eleyanena a sentir algo de nuevo. Era su última esperanza. Cuando la habitación finalmente estuvo lista, Thomas se paró en la puerta y miró. Parecía casi idéntica a como había sido cuando era joven. La luz, los muebles, la ropa, incluso la música, todo estaba allí. Grace caminó por el pasillo y le dijo suavemente al personal que trajeran a Eleanor. Dos cuidadores la ayudaron a levantarse lentamente de su silla y la guiaron hacia la habitación. Eleyanena caminaba con pasos pequeños, sus manos temblando, su rostro inexpresivo. No dijo nada. Cuando cruzó la puerta y entró, algo cambió. Se detuvo. Su cabeza se giró ligeramente. Sus ojos escanearon el espacio lentamente, aunque no se fijaron en nada específico. No habló. Thomas se quedó quieto en la esquina, secándose una lágrima del rostro. No esperaba un milagro, pero esperaba una señal. Eleyanena siguió parada allí en silencio. Grace le dio a Thomas un asentimiento. Era hora de intentarlo.
Habían hecho todo lo posible para preparar este momento. Grace se acercó a Eleyanena con calma y cuidado. Tomó suavemente la mano de la anciana y la guió lentamente hacia el centro de la habitación. Thomas se quedó quieto, apenas respirando, observando todo. Grace ayudó a Eleyanena a sentarse en la vieja silla junto a la ventana donde solía leer. Luego Grace abrió el cajón donde habían colocado la corbata azul, la que Thomas solía usar y la que Eleyanena siempre recordaba en sus susurros. La levantó, caminó hacia ella y la colocó suavemente en el regazo de Eleyanena. Eleyanena no la miró de inmediato. Sus manos descansaban a su lado. Grace esperó un momento, luego se arrodilló a su lado y susurró algo suavemente en su oído. La habitación se mantuvo en silencio. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante, incapaz de oír lo que dijo. Grace repitió las palabras, más claras esta vez, pero solo para Eleyanena. El personal estaba en el pasillo, observando desde la distancia. Nadie se movió. Nadie sabía qué pasaría, pero todos esperaban en silenciosa anticipación. Entonces sucedió. Pequeño, pero real. Eleyanena movió su mano y tocó la corbata azul. Sus dedos sintieron la tela lentamente. Sus ojos se movieron hacia abajo, aterrizando en ella por un momento. Sus labios se separaron ligeramente y su cabeza se giró hacia Thomas. No fue un momento completo de claridad, pero era diferente a antes. Lo miró, no a través de él, sino a él. Un sonido suave escapó de su boca, Tommy. Fue apenas un susurro, pero Thomas lo oyó. Dio un paso adelante, con lágrimas cayendo de sus ojos. Grace se quedó al lado de Eleyanena, calmada y firme. Había dicho las 5 palabras, él nunca dejó de amarte. Eso fue todo lo que tomó. No magia, no milagro, solo algo real, algo humano. Eleanor no habló de nuevo, pero el silencio se sentía diferente ahora. Ya no estaba vacío. Estaba lleno de algo que no habían sentido en años, esperanza. Thomas se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano suavemente. Tampoco habló. No necesitaba hacerlo. Ella aún estaba allí. Thomas aún estaba de rodillas junto a su madre, sosteniendo su mano con cuidado. No hablaba. No quería romper el frágil momento. Los ojos de Eleyanena finalmente se habían movido. Lo había mirado, no a través de él, no más allá de él, sino a él. Eso solo había sido más de lo que esperaba. Grace estaba a unos metros, en silencio, observando. Podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Caminó lentamente hacia Eleyanena, deteniéndose frente a ella. Miró a Thomas, luego miró a la mujer que una vez fue llamada la Dama del Sur. Grace cerró los ojos, tomó una profunda respiración y se inclinó cerca. Con una voz calmada, casi como repitiendo una vieja frase o desbloqueando un recuerdo, susurró, Tommy está en casa, mi amor. La habitación se quedó completamente quieta. Una pausa silenciosa llenó el aire. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos los ojos estaban en Eleyanena, esperando, sin saber qué pasaría después. Eleyanena no habló de inmediato. Solo parpadeó lentamente, sus labios ligeramente abiertos. Por un momento, parecía que nada había cambiado. Luego, muy suavemente, levantó su mano y tocó la mejilla de Thomas. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, pero lo alcanzaron. Thomas contuvo el aliento. Elena lo miró de cerca, como si su mente estuviera buscando a través de una niebla, intentando encontrar un nombre, un recuerdo, una conexión. Luego vino en una voz suave y rota, dijo, Tommy, mi chico, encontraste el camino. Las palabras hicieron que Thomas llorara abiertamente. Sus lágrimas cayeron en su regazo mientras se inclinaba para abrazarla. Ella abrió sus brazos y lo abrazó. No fue débil o confundido. Fue fuerte, lleno de emoción, como si su cuerpo hubiera recordado cómo se sentía abrazar a su hijo.
El abrazo duró varios segundos. Grace retrocedió, dándoles espacio. Algunas enfermeras en la puerta jadearon. Algunos del personal comenzaron a llorar en silencio también. En el pasillo, varios periodistas y personal médico se habían reunido una vez que la noticia se extendió de que Thomas estaba dentro de la casa. Las cámaras se mantuvieron afuera, pero a algunos reporteros se les permitió entrar bajo supervisión. Un neurólogo, el Dr. Reeves, también estaba presente, monitoreando la condición de Elyanena para los registros de la fundación. Cuando comenzó a hablar oraciones completas, quedó impactado. Este tipo de respuesta es extremadamente raro, le dijo a un periodista. El cerebro, incluso cuando está dañado, a veces puede acceder a recuerdos profundamente emocionales a través de desencadenantes muy específicos. Explicó que la combinación de la habitación restaurada, la presencia de Thomas y la frase emocional dicha por Grace podrían haber trabajado juntos para desbloquear una parte de la memoria de Elyanena. Dentro de la habitación, Elyanena aún hablaba. Su voz era suave pero clara, la música, el piano. Me hizo olvidar. Todos escuchaban en silencio. Miraba alrededor de la habitación como si estuviera despertando después de un largo sueño. Vio los viejos discos, los libros y el aroma de lavanda en el aire. Me encerró aquí, dijo después. Sus palabras eran lentas pero agudas. Thomas sostuvo su mano más fuerte. Grace se sentó a su lado ahora, escribiendo todo. Elyanena ya no estaba perdida. Estaba consciente. Había vuelto. Hablaba de cómo las cosas habían cambiado después de que su esposo murió. Recordaba a Judith siendo más controladora. No me dejó ver las cartas. Dijo que Tommy se había vuelto loco, dijo Elyanena. Grace y Thomas se miraron. Esto era más que memoria. Era evidencia. Elyanena estaba confirmando todo lo que habían sospechado. Su mente estaba dañada, sí, pero la verdad había sobrevivido dentro de ella, esperando el momento adecuado. Grace preguntó en voz baja, ¿recuerdas los papeles que te dio para firmar? Elyanena asintió lentamente. No quería, pero dijo que tenía que hacerlo. Dijo que era para la protección de Tommy. Miró hacia abajo a la corbata azul aún descansando en su regazo. Esa es su corbata. La planché para su primer día. Thomas no podía dejar de llorar. Cada palabra de Eleanor se sentía como un pequeño pedazo de su infancia siendo devuelto. Grace guió suavemente a Elyanena para que descansara contra la silla, pero la anciana no quería dormir. Ahora no, dijo. He estado dormida demasiado tiempo. Los periodistas afuera pedían declaraciones, pero Grace y Thomas se negaron a hablar públicamente de inmediato. Este momento no era para cámaras. Era personal. El Dr. Reeves seguía tomando notas y preguntó si Elyanena quería escuchar música. Thomas asintió y encendió el tocadiscos. Una suave melodía de piano sonó. Elyanena cerró los ojos, sonriendo. Esa es, susurró. Solía tocarla en la sala antes de que todo se quedara en silencio. Grace sostuvo su cuaderno en su regazo, pero ya no escribió. Esto no se trataba de notas ahora. Se trataba de estar presente. Todos habían esperado este momento, meses, años, incluso décadas. Ahora finalmente era real. Estaba hablando. Recordaba. Había regresado. Eleanor inclinó su cabeza hacia atrás contra la silla. Parecía cansada pero no confundida. Estaba más calmada ahora. Thomas se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Grace estaba en la puerta, vigilándolos. Nadie interrumpió. No había órdenes, no pruebas médicas, no más secretos. Solo una madre y su hijo juntos de nuevo. Elyanena miró a Thomas y sonrió. No dejaste de amarme, dijo. Thomas asintió. Nunca, susurró. Grace salió silenciosamente de la habitación, dejándolos tener el momento. Afuera,
El aire se sentía pesado con emoción. Los reporteros bajaron sus cámaras. Incluso el personal se movía más lento, más respetuosamente. De vuelta dentro, Eleyanena dijo una última cosa antes de descansar sus ojos: ahora lo recuerdo todo. Por primera vez en años, sonaba como ella misma. Sin confusión, sin pensamientos rotos, solo verdad. No fue un milagro. Fue amor, memoria y 5 palabras simples que lo desbloquearon todo: Tommy está en casa, mi amor. Eso fue todo lo que tomó. Había vuelto por él. De verdad. Judith intentó escapar del país. Después de la exposición pública de sus crímenes, empacó sus cosas y dejó la mansión en silencio. Evitó el contacto con el personal restante y no respondió ninguna llamada de las autoridades legales. Su plan era simple: desaparecer antes de que el proceso judicial pudiera comenzar. Llegó al aeropuerto con una identificación falsa y un boleto de ida a un país sin extradición. Pero no llegó lejos. Agentes federales ya la estaban vigilando. Fue detenida en la puerta de embarque y arrestada en el acto. Su rostro no mostró emoción mientras era esposada y llevada a Wei. La noticia se difundió en una hora. Las cámaras captaron su salida del terminal. Los titulares fueron claros: exadministradora Holloway atrapada intentando huir. En el tribunal, toda la evidencia que Grace había recopilado se presentó: fraude financiero, documentos falsificados, abuso de poder y amenazas. Testigos salieron a la luz, incluyendo empleados pasados. Judith fue oficialmente acusada. Su control sobre la familia Holloway finalmente se rompió. Después del arresto de Judith, las cosas se movieron rápido. La junta de la Fundación Holloway votó para reinstaurar a Thomas como jefe legal. Tenía todo el derecho de regresar a su lugar. El legado de su padre, su nombre y su historia estaban todos conectados a la fundación. En una conferencia de prensa, Thomas se paró al frente de la habitación con Grace a su lado. Los medios esperaban que hablara del escándalo, pero en cambio se enfocó en la verdad. Miró a Grace y dijo: ella nunca fue solo una criada. Fue colocada aquí por un héroe silencioso. George Keller nunca se rindió. Las cámaras hicieron clic. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Grace lo arriesgó todo. Sin ella, nada de esto habría salido a la luz, continuó Thomas. Luego anunció que Grace asumiría el nuevo rol oficial de directora de bienestar para la fundación. La habitación aplaudió. Grace se mantuvo calmada, pero sus ojos mostraron emoción. Por primera vez, el mundo vio quién era realmente: inteligente, fuerte y leal a la verdad. La reacción de la prensa fue masiva. Los principales medios reportaron sobre la identidad secreta de Grace, la conspiración dentro de la finca Hull y el rol de George Keller. George fue entrevistado más tarde esa semana. En una breve declaración, dijo: no podía quedarme sentado viendo destruir a una familia. Grace hizo la parte difícil. Les devolvió sus voces a Eleyanena y Thomas. Mientras tanto, la vida dentro de la mansión comenzó a cambiar. Eleyanena, aunque aún enferma, recibió mejor cuidado. Thomas se aseguró de que solo profesionales y personas confiables estuvieran a su alrededor. Grace ayudó a establecer una rutina diaria para Eleyanena: terapia musical, ejercicios de memoria y sesiones de lectura tranquilas. Algunos días eran buenos. Eleyanena sonreía, decía unas pocas palabras claras e incluso reía. Otros días eran silenciosos o confusos. Pero ahora no estaba sola. Tenía cuidado real. Tenía amor. Thomas la visitaba diariamente. No esperaba milagros. Solo quería que se sintiera segura. Por primera vez en años, la mansión se sentía como un hogar de nuevo, no como una prisión controlada por el miedo. A medida que la vida se reconstruía lentamente, otro capítulo se reabrió. Thomas contactó a su exesposa Margaret. Habían perdido contacto años atrás después de que Judith la alejara con mentiras y amenazas.
En ese entonces, Margaret había intentado luchar, pero nadie la escuchó. Judith se aseguró de que estuviera aislada, culpada por problemas que no causó y eventualmente forzada a irse por su propia seguridad. Ahora, con Judith fuera, Thomas quería verla de nuevo, no para arreglar el pasado, sino para enfrentarlo. Se encontraron en un café tranquilo. Fue incómodo al principio. Margaret era cautelosa, insegura de sus intenciones, pero Thomas habló honestamente. Se disculpó. Explicó todo. Hablaron durante horas. No hubo promesas de volver juntos, pero ambos dejaron la reunión con paz. Thomas se dio cuenta de que algunas cosas no se podían deshacer, pero se podían entender. Margaret le agradeció por decir la verdad. Él le agradeció por sobrevivir. Su historia había cambiado, pero el respeto permaneció. Eso fue suficiente por ahora. De vuelta en la mansión, la vida continuó a un ritmo lento y constante. Grace se enfocó en su nuevo rol, gestionando programas de bienestar tanto dentro de la mansión como a través de los proyectos de extensión de la fundación. Su experiencia en cuidado de la salud e investigación la hacía perfecta para el trabajo. No se sentaba detrás de un escritorio. Pasaba tiempo con el personal, los residentes y, lo más importante, con Eleanor. Una tarde, Grace y Thomas estaban ayudando a Eleanena con un viejo álbum de fotos. Se sentaron cerca, guiando su mano por las páginas. Eleanena no hablaba mucho ese día. Solo escuchaba. Luego, mientras Grace ayudaba a ajustar una manta sobre el regazo de Eleanena, la anciana miró a ambos. Por un momento, sus ojos fueron agudos y claros. Sonrió. El amor siempre regresa, dijo suavemente. Incluso si viene disfrazado. Grace miró a Thomas. Él sonrió también. Elena lentamente volvió su mirada a la foto en su regazo. Esa oración se quedó con ellos, simple pero verdadera. Fue un raro momento de claridad y significó todo. La casa, una vez llena de miedo, silencio y secretos, ahora llevaba algo nuevo. No era perfecto. Aún había días difíciles, y algunas heridas nunca sanarían completamente, pero la oscuridad que Judith creó se había ido. Grace caminaba por los pasillos libremente. Thomas trabajaba desde su oficina, dirigiendo la fundación con honestidad y propósito. Eleanena nunca se quedaba sola. Las enfermeras la trataban como familia. El personal la respetaba, y aunque su mente se desvanecía de vez en cuando, sabía que era amada. La prensa pasó a nuevas historias, pero la gente aún recordaba lo que sucedió. El escándalo Olo se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el poder puede ser abusado y cómo la verdad puede sobrevivir incluso cuando está oculta. Grace nunca buscó fama. Continuó su trabajo en silencio, enfocada en ayudar a otros. Thomas a menudo se unía a ella. Los dos habían pasado por algo que pocos podían entender. Y mientras estaban lado a lado una tarde, viendo encenderse las luces de la mansión, sabían una cosa con certeza: lo peor había terminado. Habían pasado meses desde que todo cambió. La mansión Holloway ya no se sentía como un símbolo de silencio y dolor. Con una planificación cuidadosa y el apoyo de la Fundación Olay, la gran finca se transformó en un centro de cuidado especializado para pacientes con Alzheimer. La idea vino de Thomas y Grace. Después de ver la larga lucha de Eleanena con la enfermedad y cómo pequeñas acciones significativas la ayudaron a reconectar, querían crear un espacio donde otros pudieran experimentar ese mismo cuidado y dignidad. Las habitaciones se rediseñaron pensando en la seguridad y la comodidad. Terapia musical, objetos desencadenantes de memoria y áreas de reflexión tranquilas se incluyeron en cada rincón. Algunas de las piezas favoritas de Elena, sus libros, su silla e incluso fotos antiguas se colocaron en la sala principal de terapia. El personal fue cuidadosamente entrenado. Muchos habían sido seleccionados personalmente por Grace. La noticia sobre el nuevo centro se extendió rápidamente. Familias de todo el estado comenzaron a solicitar mover a sus seres queridos allí.
La reputación de la fundación creció más fuerte. La gente comenzó a llamarlo un lugar donde la memoria es respetada. Thomas y Grace se quedaban a su lado todos los días. Tenía momentos de confusión y largos periodos de silencio, pero también raros destellos de calma y claridad. Grace a menudo le leía o tocaba música suave de piano mientras Thomas sostenía su mano en silencio. El personal la cuidaba con gran respeto, no solo por quien era, sino por lo que había sobrevivido. Todos sabían que Eleanor había pasado por más que solo una enfermedad. Había sido manipulada, silenciada y herida. Pero también había encontrado su camino de regreso, aunque solo por un corto tiempo. Sus días finales fueron pacíficos. Una mañana, después de una noche tranquila, Eleanor falleció mientras dormía. Parecía calmada. Thomas estaba sentado a su lado, y Grace acababa de ajustar la manta sobre sus piernas. Mientras la enfermera la revisaba, Eleanor abrió los ojos brevemente y susurró, «Gracias por recordarme». Esas fueron sus palabras finales. El funeral fue simple, pero profundamente emocional. Amigos cercanos, miembros de la fundación y personal asistieron. No se permitieron cámaras. Esta era una despedida privada. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión, ahora parte del nuevo centro de cuidado. Una suave brisa pasó por los árboles mientras la gente tomaba asiento. Thomas se paró al frente vestido con un traje oscuro. Miró a la multitud, luego a la foto de su madre junto al ataúd. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme, «Mi madre olvidó el mundo», dijo. Pero nunca olvidó el amor, y eso es lo que la trajo de vuelta a nosotros. Muchas personas se secaron las lágrimas. Grace estaba cerca de él sosteniendo un papel doblado, pero no habló. Su silencio decía suficiente. Thomas agradeció a todos los que los habían apoyado en los tiempos difíciles y habló brevemente sobre el perdón, la verdad y la sanación. Eleanor fue luego enterrada en un área tranquila de la finca cerca de la ventana de la sala del piano que tanto amaba. Después del funeral, la atmósfera era calmada. No había medios, no escándalo, solo cierre. Grace se quedó cerca de Thomas todo el día. Llevaba un vestido oscuro, caminaba con confianza tranquila y saludaba a los invitados no como asistente o personal, sino como alguien verdaderamente importante en la historia de la familia. La gente la veía diferente ahora. Recordaban los informes, la investigación, el juicio, pero sobre todo recordaban su fuerza tranquila durante los momentos más difíciles. Su rol ya no estaba oculto. Thomas lo dejó claro para todos. Grace había sido la que ayudó a reconstruir todo desde cero. Con el tiempo, la conexión entre ellos creció más fuerte. No fue dramática ni apresurada. No hicieron declaraciones públicas ni grandes gestos, pero estaba claro para cualquiera que mirara, algo estaba creciendo. Un romance estaba floreciendo. Se movía lentamente con confianza y cuidado, al igual que todo lo demás que había sucedido dentro de esas paredes. Había habido demasiado dolor para apresurar nada. A medida que el centro creció en reputación, más familias trajeron a sus seres queridos. El personal se expandió, se agregaron programas y las donaciones aumentaron. Pero incluso con todos los cambios, una cosa permaneció en el corazón de todo, la creencia de que el amor podía traer a la gente de vuelta. Grace pasaba sus mañanas revisando casos y las tardes caminando por los pasillos, revisando a los pacientes y hablando con el personal. Thomas manejaba las finanzas y planes de expansión de la fundación, pero hacía tiempo todos los días para visitar el centro personalmente. A veces se sentaba en la sala de música escuchando grabaciones que Eleanor una vez amó. Grace se unía a él. No necesitaban hablar mucho. Su presencia era suficiente. Todos los que trabajaban allí podían sentir que el lugar era especial. No era solo una instalación médica. Era un lugar de sanación. Los pacientes respondían mejor de lo esperado. Algunos recordaban nombres. Otros sonreían por primera vez en semanas. Y a través de todo, el espíritu de Eleanor Olay, su lucha,
su regreso, su fuerza, permanecía en cada rincón del hogar. Al frente del centro, justo al lado de la puerta principal, se instaló una pequeña placa. Los visitantes la veían tan pronto como llegaban. El personal pasaba por ella todos los días. Estaba hecha de madera oscura con letras plateadas talladas cuidadosamente en la superficie. No mencionaba fechas ni nombres. No listaba logros ni títulos. Simplemente decía las palabras que habían cambiado todo. Las 5 palabras que Grace había susurrado cuando Eleyanena volvió a sí misma por primera vez: Tommy está en casa, mi amor. Esas 5 palabras habían desencadenado un recuerdo tan profundo que ni siquiera el Alzheimer podía destruirlo. Representaban más que solo una oración. Eran un símbolo de regreso, de sanación, de perdón. Para Grace, esas palabras significaban que había cumplido su misión. Para Thomas, significaban que había traído a su madre de vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Y para todos los demás, servían como recordatorio: el amor no siempre viene ruidosamente, pero cuando viene, se queda. Y a veces trae a la gente a casa, sin importar cuán lejos hayan ido. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.